Las inundaciones, cuando la corrupción en la obra pública y en el sector inmobiliario nos alcanza. Los decretos presidenciales, privatización del agua, además, fina estampa de Lady Sansores a Lord Romero de Champs. Y también inició el Mundial, se acabaron las campañas, hoy en controversia. Los decretos de reserva de agua que el gobierno federal promulgó a 5 meses de su finiquito auguran conflictos a lo largo y ancho del territorio mexicano. Los primeros juicios en contra señalan que los decretos son anticonstitucionales y que en realidad de lo que se trata es de levantar una veda sobre las cuencas señaladas para propiciar negocios. Las dependencias ambientales, como Conagua y Semarnat, afirman en contraste que se trata de medidas ambientalistas de vanguardia que aseguran las reservas de agua para el consumo de la población. Se prevé que las comunidades agrarias e indígenas comprometidas en su territorio se ampararán contra las medidas, y la pregunta es, ¿cómo actuará el gobierno entrante? Y todavía se trata de entender todo lo que implican estos decretos, mientras algunos sectores acusan que sí se trata de privatizar el vital líquido y otros defienden que al contrario, que se trata de decretos casi de vanguardia. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. David Gómez Álvarez, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Jaime Barrera. Buenas noches. Y Julio Ríos, buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Privatización o no privatización del agua? ¿Cómo entender realmente estos decretos, Sonia? Quizá lo que ha hecho pensar por el cambio que se da en la forma en que se actúa, es más bien los antecedentes y cómo ha actuado el gobierno de Enrique Peña Nieto en torno a los temas del agua. El primero de ellos es que es la vía que decide para hacer las modificaciones, es decir, primero lo hace a través de decretos presidenciales que además no fueron ni consultados ni mostrados a la población o a los afectados de manera previa. Nos enteramos incluso días después que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. La segunda parte, que por supuesto genera dudas, es el manejo que ha habido con respecto a las cuencas en el país y los acuerdos que ha tenido el gobierno de Enrique Peña Nieto con algunas empresas para el tema de la concesión del agua. Y entonces, si tú tienes estas zonas de veda, que es restricción absoluta para el uso del agua, y las conviertes en zonas de reserva, es un poquito lo que sucede con el tema de los cambios de uso de suelo. No es propiamente una autorización para la privatización, pero sí le estás abriendo la puerta a que después se tomen otro tipo de decisiones o incluso que con información privilegiada, como ha hecho el gobierno de Enrique Peña Nieto e incluso quienes están involucrados en lo que muchos llaman la mafia del agua y que además tiene, por supuesto, una buena sucursal aquí en Jalisco, puedan darse avances hacia acuerdos y hacia concesiones como la que hemos vivido aquí en el caso de la presa El Zapotillo y el acueducto fracasado de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato. Hay quienes acusan que más bien las vedas que sí se habían decretado desde arranques de la presente administración tenían el otro fin, el fin de hacer negocio con las concesiones, porque como lo volvías más complicado, retirabas inclusive algunas de las concesiones que había, pues luego se vendían al mejor postor. Es decir, que al contrario, que las vedas sirvieron para encarecer este producto para quienes requieren de las concesiones. O sea, puede ser porque hay menos concesiones y entonces hay más modo de agarrar la mochada a la hora de otorgarlas. Eso también puede pasar. Pero bien lo dice ya Sonia, son tres, en este caso, para entenderlo mejor, son tres modalidades, que es la veda, la reserva y la concesión. Y aquí en estos decretos los disfrazan de ecológicos porque por primera vez en estas reservas que pueden ser de uso doméstico urbano o de uso industrial, aparece el uso ambiental, que eso no había aparecido en otros decretos, y por eso es por lo que lo están disfrazando. Insisto en que es disfraz, porque aquí lo que ocurre es que al quitar la veda, ahí sí estaba protegido. Cuando era veda estaba protegido totalmente, no se podía usar una gota. Pero ahora, como bien lo dijo Sonia, se abre la puerta para que en el futuro haya una concesión, y más aún porque es inverosímil que esto, estamos hablando de los recursos de la nación, se hagan por decreto. Yo no entiendo por qué esto no tiene que pasar por el Congreso. Debería de ser, porque estamos hablando de un recurso vital
vital para la supervivencia de las personas. Y esto estoy segurísimo que es el paso para eso, para otorgarlo a las industrias que hacen minería, que hacen fracking, que es una práctica nociva que está prohibida en otros países y que aquí ya con la reforma energética se permite esta práctica devastadora y para las refresqueras, para todos ellos, para todas estas industrias que consumen a veces más agua que San Miguel el Alto, por poner un ejemplo. Estas industrias solas pueden consumir toda esta agua y permiten los trasvases que también son, en este caso, preocupantes, no solo el del Zapotillo, sino el del río Pánuco a Monterrey, el del sistema Cutzamala. Todos estos van a poder hacerse sin tapujos, y como ha actuado la Conagua, más bien como una agencia de colocación de negocios privados, de entrega de estos recursos, pues por eso es por lo que todo el mundo está desconfiado, y por la forma en que ha actuado no solo el peñismo, sino también los anteriores gobiernos que hemos tenido durante los últimos 18 años, gobiernos neoporfiristas que se dedican a entregar los recursos de la nación para que sean saqueados al mejor postor. Parte de lo que ahora se señala, David, pues es que se trató de hacer en lo oscurito. ¿Fue realmente esto? Es decir, ¿sí se les puede acusar de que hubo tal intención o más bien estábamos distraídos como es nuestra costumbre como mexicanos? Porque al final de cuentas esto se decreta el 5 de junio. Que no fue cuando fue el fútbol, como dicen muchos, no. No fue cuando el Mundial. Fue el 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, inclusive con la presencia de organismos internacionales como la WWF. Es decir, ¿hay mala leche, vaya, realmente detrás de todo esto? Pues yo creo que más bien hay incompetencia e ineptitud. Es decir, yo creo que los titulares, por ejemplo, de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, no necesariamente los titulares y sus equipos son los más autorizados o acreditados para discutir y hacer política pública en esos sectores. Ha habido polémicas en torno a estos titulares que han sido señalados por múltiples razones, y entonces me parece que en un ánimo de tratar de reordenar el sector han, digamos, fallado en la comunicación, no lo socializaron suficientemente, a pesar de que se anuncia en un día que, bueno, se entiende que se puede discutir ampliamente, pero que no ocurrió así. Me parece que tienen la atribución, por tratarse de un tema de competencia nacional, de hacerlo por decreto, no necesariamente de otra manera, pero me parece que lo que está ocurriendo es que en la revisión de, como decía Sonia, del uso del agua, como el uso de suelo, para darle distintas posibles utilidades, usos, me parece que al abrir este uso medioambiental, el aprovechamiento medioambiental del agua, me parece que eso es positivo. El problema es que en la implementación de las distintas formas de explotar el agua es donde puede y ha ocurrido la corrupción. Entonces, yo sí creo que es con el ánimo de reordenar el sector, de reordenar las cuencas, de reordenar las reservas, pero de manera muy mal socializado, y en cuya implementación ha habido pues señalamientos y casos de corrupción. Pero es muy ingenuo eso, creer, ve cómo ha actuado la Conagua. Sí, o sea, sí. Pero hacerlo ¿cómo podemos creerle? Hacerlo cuando está finalizando el gobierno, es decir... Pues peor, es todavía, peor porque aún. puede haber acuerdos como tendrían los que ser en este así momento se dio, y en lo oscuro. Así se dio en el ¿Por gobierno qué? de Ramírez Acuña, Tal cual. y así se dio en el gobierno de Emilio González en lo local. ¿Por qué no habría, y quienes los asesoraron a los dos, forman parte de este grupo que toma las decisiones en materia del agua? ¿Por qué no podríamos pensar que están haciendo lo mismo? ¿Y cómo tendría que actuar el siguiente gobierno, Jaime? Sobre todo cuando estamos viendo que la tendencia es clara hacia otro partido, hacia un candidato ajeno a los intereses del gobierno en turno. A ver, hay organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema que han observado el proceso. Este cambio, estos decretos que cambian zonas de veda por zonas de reserva, son una ampliación de una política que ya se había dado hace más de 20 años. En el 94 hubo una reforma que fue la primera que abre la posibilidad de concesionar algunos cuerpos de agua a empresas privadas, ya sea para potabilizarla, para llevarla a las ciudades, en fin. Esta abre otros cuerpos de agua y por eso prende los focos rojos, por el sigilo con el que se dio, por la falta de debate a la que se convocó para una decisión que pone algo que es patrimonio de todos
en la posibilidad de concesionarlo. Hay ya grupos que están pensando en ampararse, en armar litigios, y yo, a la pregunta que me haces, creo que lo que deben de hacer los gobiernos que vienen es escuchar primero estas preocupaciones y estar atentos a la posibilidad de revertir o de acotar para pues conjurar este riesgo que hay de concesionar estos cuerpos de agua que estaban en veda. También eso es muy delicado. Por ejemplo, cuerpos de agua como el río Santiago y el Lerma Pacífico, que son los que en nuestra zona de influencia están afectados o pudieran ser susceptibles de estas nuevas normatividades que te da la zona de reserva, pueda quedar más claros los criterios de un eventual uso o de una eventual concesión. Por lo que genera este cambio de reserva es que eso abre las posibilidades de generar concesiones, cosa que no se podía con la zona de veda, porque se trataba de cuerpos altamente contaminados o que eran indispensables para dotar de agua y de cubrir ese derecho humano a ciertas comunidades. Entonces, ¿qué va a pasar con la cuenca del río Santiago con esta posibilidad hoy que está en la agenda como prioridad para su saneamiento? O sea, con este cambio de criterio y de derecho, ¿se pone en riesgo ese saneamiento o qué va a pasar? Entonces, yo creo que es entendible todos estos riesgos que ven estas organizaciones por la manera en que el gobierno federal resuelve este asunto. Y con esto nosotros vamos a la pausa. Continuamos enseguida con usted. No se vaya. Especialistas aseguran que serán imprevisibles como nunca antes en la historia de Guadalajara los derroteros que tomarán las aguas superficiales en las próximas tormentas. Obras de gran magnitud que se realizan en la ciudad y cientos de modificaciones viales y de construcción de edificios están modificando de manera acelerada los cauces. El desorden inmobiliario y su falta de calidad en los asentamientos de interés social causa contingencias a las que llegan tarde o no llegan las corporaciones de emergencia. Mientras tanto, el gobierno estatal y los de los municipios capean el temporal que surge de la opinión pública y de los medios de comunicación, culpándose unos a otros. Los ciudadanos, mientras tanto, son los más afectados y muchos que perdieron su patrimonio aún no lo han recuperado. Y a propósito de este tema, le pregunta a usted, Canal 44, en sus redes sociales, ¿se puede señalar algún responsable de las inundaciones que sufre en este temporal o cada temporal la zona metropolitana de Guadalajara? Esperamos su participación. Haga llegar su opinión a @canal44tv en Twitter. Pues, ¿qué nos está sucediendo, Jaime? Digo, la verdad es que ¿a qué se debe? Y particularmente la inundación muy reciente que enfrentó sobre todo Zapopan y una partecita de Guadalajara. A ver, yo creo que no se debe a que haya sido una lluvia extraordinaria en cuanto a... Que también lo fue, ¿no? En cuanto a volumen. No, digo, los expertos dicen que no es así, que la precipitación fue como una lluvia de las que se registran cuando inicia el temporal de lluvias. Entonces, lo que deja claro es que son lluvias que luego buscan sus cauces naturales, que por una mala planeación urbana, por la voracidad de los constructores y desarrolladores, por los descuidos en las construcciones, le taponean el paso natural de esos cauces que han sido intervenidos y que lo ideal sería que las autoridades preservaran todos esos cauces, evitando construcciones ahí a su paso, porque el agua siempre va a buscar su cauce y se va a llevar lo que encuentre, tarde o temprano, ¿no? Como lo que sucedió ahora. Y es curioso que se haya hecho todas estas consecuencias que estuvieron a punto de que esa lluvia dominical haya causado de verdad serias tragedias, desde lo que sucedió ahí en el tren ligero, que nunca se había inundado y que
Algo pasó para que la lluvia que se iba por las salidas naturales haya tenido que buscar otros cauces que coincidieron y confluyeron ahí en la línea 1 del tren ligero, ¿no? Haya podido haber electrocutados, haya podido haber ahí ahogados, ¿no? Si no haya sido por estos héroes anónimos que llevaron ahí sogas y salvavidas inflables que ayudaron a sacar a la gente. Pero también si no haya habido una intervención ahí de parte del tren ligero para pagar las cargas eléctricas, haya sido tremendo. Coinciden estas lluvias con las obras de ampliación de este centro comercial que está ahí justo en el cauce de Atemajac y provocan una alberca prácticamente en el sótano -2 donde estaban los vehículos. Y más adelante también se encuentra la línea 3 del tren ligero. Yo creo que tiene que haber peritajes que clarifiquen bien qué pasó ahí y deslindar responsabilidades y aprender de la lección de que eso nos va a seguir pasando si seguimos permitiendo obras donde no deben de ir y si se siguen manipulando los planes parciales de desarrollo, cambiando usos de suelo donde no tienen que ir, donde se sabe que son zonas de recarga de agua, zonas bajas donde naturalmente ahí el agua va a terminar, o donde vienen los cauces de las partes altas a las partes bajas, ¿no? Sonia, pero pues este tipo de cosas se advierten, se señalan inclusive y no pasa nada, no se hace nada para prevenir, para evitar las tragedias. Claro, ha sido una historia que se ha contado en varios pasos y que quizá vivimos ese día justo la conclusión de decisiones que se han ido tomando. Por ejemplo, en el caso de Plaza Patria, en algo que ya había documentado en marzo pasado, Violeta Meléndez en NTR Guadalajara, se autorizó al final de la gestión de Héctor Robles una modificación en el proyecto para construir en un nivel más hacia abajo, a pesar de que había un documento que advertía sobre el pase del cauce justo en ese punto y que construir un dique no nada más bloquearía el cauce, sino que sería incluso peor, que potenciaría la velocidad del agua. Y ya en la administración de Pablo Lemus se dan las autorizaciones, es decir, los dos pasos se cumplieron, lo que nos habla además que ni siquiera ha sido un asunto de partidos políticos, que todas las administraciones pues han ido en el mismo sentido pensando que no nos va a suceder nada o que no le va a suceder nada en la ciudad. Y en lo que tiene que ver con el tren, yo recuerdo cuando estaban las aprobaciones antes de que comenzara la obra en los ayuntamientos, que las discusiones se dieron en sesiones de ayuntamiento cuando el alcalde de Zapopan era Héctor Robles y en el caso de Guadalajara cuando era Ramiro Hernández, ya se advertía que se estaba dando un cheque en blanco con respecto a los lineamientos y a todo lo que tenía que ver con desarrollo urbano en las obras de tren ligero. Es decir, los ayuntamientos le entregaron esa parte de su territorio a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sin exigirle ningún compromiso respecto al cumplimiento de las normas ambientales, de desarrollo urbano, de protección civil, absolutamente nada. ¿Qué hemos visto? Pues que a lo largo de la construcción de la obra de la línea 3 de tren ligero se han violentado absolutamente todas las normas municipales, se ha dañado muchísimo el comercio, se ha dañado viviendas, se ha dañado las calles y avenidas, no solamente por las que corre la obra, sino incluso los que han resultado afectados con las rutas que se han tenido que desviar tanto para el tráfico de transporte público como al privado. Y no hay responsables porque, pues justamente porque los ayuntamientos en su momento decidieron, por ser tal vez del mismo partido, entregarle un cheque en blanco a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo no sé si esto significa que ya no podamos lamentarlo. Creo que sí, coincido en que se tienen que buscar responsables, que se tienen que hacer los peritajes y que sí hay responsabilidad por parte de los particulares, que además se molestaron muchísimo cuando se publicó la advertencia sobre lo que iba a ocasionar su obra, negaban que esto sucediera y bueno, ellos mismos están viviendo las consecuencias. Imagínate si ya hubiera estado abierto el parque infantil que se construirá en esta plaza, lo que habría sucedido. Todo esto tiene que revisarse antes de que Plaza Patria siga adelante.
Y no pasa nada, es lo peor. Y me explico. A ver, en otros casos, cuando se rebasa lo que la autoridad determina o se supone que tiene prohibido, por ejemplo, cuando las edificaciones estas hacia arriba, pues debieron haber tumbado algunos niveles y no se tumbaron, al contrario. En el caso de esta plaza, este centro comercial, se tendría que prohibir que se continúe con los proyectos y que se clausure en definitiva Pero que se derribe el dique, si no sótano. vamos a seguir teniendo lo mismo. Sí, Exacto. sí, ya lo dijo Sonia, si existía este dictamen de no ser un estacionamiento subterráneo ni ningún tipo de excavación, pues entonces, ¿a qué estamos jugando, no? Pero acostumbrados como estamos a que no pase nada y aún así Sí, avanzan. sí, y además de la corrupción es la esquizofrenia, porque como lo documentó la periodista Violeta Meléndez, por un lado están estos permisos para hacer las obras que no se deben y por el otro el gasto en colectores pluviales, en pozos de absorción, en desasolve. Entonces, o sea, por un lado te tomas una pastilla para la gastritis, pero por el otro lado te comes una torta ahogada, ¿no? O sea, es lo mismo. Estás haciendo, eso era esquizofrenia total, lo que están haciendo las autoridades, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que más preocupa es que ni a nivel local y tampoco federal, los candidatos tienen una fórmula diferente. Parece que le van a dar continuidad a este tipo de fórmulas depredadoras, el seguir encimando donde no se debe y violentando lo más elemental del desarrollo urbano, lo que desde los mayores nos decían que no se debe de hacer, lo hacen y el agua busca su cauce, ¿no? Entonces, es cierto, las autoridades no pueden evitar fenómenos naturales, sin embargo, sí son los funcionarios los que, según se dice en algunos casos, previa mordida, otorgan estos permisos, cambian usos de suelo, y como la mayoría de las personas no estamos atentos a este tipo de temas, lo hablábamos aquí en Controversia hace algunos meses de los cambios de planes parciales, pues entonces está ocurriendo esto. Y justamente tendríamos que reconsiderar, replantear esos planes parciales. No necesariamente. Yo lo que creo es que hay que repensar la ciudad en su conjunto desde una perspectiva de la resiliencia, es decir, de la capacidad de la ciudad para resistir distintos shocks o amenazas o crisis, como puede ser una de este tipo. Y eso pasa por entender que Guadalajara está expuesta a tormentas como estas, que aunque no son extraordinarias, sí son, digamos, suficientemente fuertes y en un tiempo tan corto que pueden realmente poner en jaque a la ciudad y pueden provocar daños y pueden provocar víctimas. Y entonces, digamos, las ciudades que han entendido eso, como, no sé, las ciudades que resisten ciclones o huracanes o tormentas muy, muy agresivas, pues han tenido que invertir en, digamos, infraestructura que puedas, digamos, sostener este tipo de embates, aun cuando, digamos, esa infraestructura se use de manera muy esporádica. Es decir, la inversión en infraestructura física, en infraestructura para, digamos, hacer frente al agua, es carísima, supone, digamos, cambiar muchas cosas muy importantes para un uso muy breve, digamos, para 3 o 4 tormentas de 3 o 4 horas en todo el año. Sin embargo, si no haces eso, una tormenta de 4 horas muy fuerte, pues puede desquiciar la ciudad y puede provocar víctimas mortales, como no fue el caso, pero pudo haber sido el del centro comercial. Entonces, en ese sentido, creo que la ciudad tiene que entender que tiene que generar fondos y que generar infraestructura y que generar aportaciones de los particulares que hacen este tipo de infraestructura para, digamos, amortiguar y ser resiliente y mitigar los efectos de este tipo de tormentas, sin hablar de cambio climático ni mucho menos, simplemente por el hecho de que la urbanización en su conjunto pues tiene implicaciones no previstas y que además no solamente tiene que ver con el esfuerzo que haga el gobierno en ese tipo de infraestructura, sino la regulación y la capacidad de verificar que se implementen ciertas medidas por los particulares en sus política. Es decir, muchos de los tiene que ver con que los particulares no construyen sus pozos de absorción para mitigar un poco el efecto del agua, sino que todo lo mandan al drenaje. Claro. Y una serie de medidas donde los particulares prácticamente lo único que hacen es literalmente rellenan la cuenca, tapan el río, ponen un dique. Yo en mi pedacito a salvo. El problema es que siempre a río abajo o cuenca abajo hay alguien que no logró tener esa protección. Claro. Lo que pasa es que le tapas todo el paso, puede el particular, que no fue el caso
por lo que vimos de la inundación del estacionamiento, pero puede ser otro que sí se cubra muy bien. Pero esa agua no va a pasar por ahí, pero se va a ir a otros lados y va a afectar a terceros. Creo que por ahí va lo que pasó en la línea 1. O sea, esa agua que se iba por donde se tenía que ir, con estas obras, tanto de la línea como de la plaza, pues cayó allá. Bueno, y estuvo a punto de ahogar a los usuarios del tren ligero que ni la debían ni la tenían. Nosotros tenemos que ir a la pausa. La verdad, las cosas es que sí faltan este tipo de obras, como lo mencionaba David Gómez Álvarez. En este caso creo que siempre decimos son muy costosas y no se pueden pagar. Pues ahora que los particulares que se ven beneficiados por el desarrollo de nuestra ciudad, pues le entren también a meterle dinero a ese tipo de obra. Tal vez es lo que se requiere. El sistema estatal anticorrupción también, que no ha visto mucho, pero ahí hay más. Vamos a la pausa, continuamos. Regresamos con algunos de los comentarios. Gracias a ustedes que participan, gracias por sus opiniones. ¿Se puede señalar algún responsable de las inundaciones que sufre en este temporal la zona metropolitana de Guadalajara? Vamos a su punto de vista. Ángel Luis Carlos dice sí a la construcción de la línea 3 del tren ligero y en parte a los edificadores de la restauración de la Plaza Patria, que paguen 50 y 50% de los daños. Gracias, Ángel Luis. Antonio Ursúa dice, Plaza Patria no nació ayer, tiene muchos años y pocas veces se ha inundado. Resulta claro que las obras de la línea 3 algo tienen que ver. Bueno, lo que pasa es que ahora tiene nuevas áreas, esta plaza, este centro comercial. Y sí se había inundado también en algunos casos. La excavación esta que se hizo en contra de lo advertido en el dictamen. Exacto. Kevin Sagún dice, a nosotros mismos tiramos basura como si se desapareciera, después nos quejamos más fácil. Y también tiene razón, hay mucho de responsabilidad por parte de todos los ciudadanos porque tiramos basura sin ton ni son. Santiago Ramírez dice, el gobierno es culpable de no saber cómo captar las lluvias. Gracias también, Santiago. Igualmente agradecidos con Isolina Aguilar, dice, deben exigir a la plaza pagar los daños en autos y locales. Además de que los responsables de dar los permisos vayan a la cárcel. Basta de impunidad. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. En este bloque vamos a platicar acerca, de la bonita familia política, ¿no? Desde Lady Sansores y llegando también hasta Lord Romero de Champs. ¿Qué está sucediendo? A ver, ¿qué sucede entonces? ¿Sigue siendo ADN de los mexicanos, como luego dicen, o qué pasa? Yo creo que más bien tiene que ver con la laxitud institucional del legislativo, en este caso el Senado de la República, y de muchísimos otros casos en muchos gobiernos, donde al no haber controles estrictos de parte de los organismos o de los órganos internos que les toca, digamos, anticipar ese tipo de cuestiones y no dejarlas pasar, es decir, si la Contraloría del Senado, si los órganos de control interno del Senado hubieran funcionado, no le habrían aceptado esas facturas, porque no solo, digamos, que son contrarias o ajenas a la labor legislativa, sino que son a todas luces absurdas, abusivas, fuera de todo lugar. Entonces me parece que fue una exposición innecesaria y bastante torpe de la senadora Laida Sansores de haber metido esas cuentas, como hemos visto que ocurre en muchos otros casos, y que, hayan salido a la opinión pública. A mí lo que me parece muy grave del asunto fueron las reacciones, primero de López Obrador, de haber, digamos, no reaccionado, de haberla dejado pasar, como una caricatura de un monero tapatío en un diario nacional, era suya, la vio pasar y no hizo nada. Es decir, tenía para meter un gol y mandar un mensaje importante a su equipo político y no lo hizo. Pero mucho peor es la reacción de la que está, digamos, designada como posible, en caso de ganar, secretaria de la Función Pública, que en lugar de decir, vamos viendo, hay que investigar, no nos precipitemos, en todo caso llamando un poco a la calma, al contrario, dijo, es una campaña negativa, es parte de la guerra sucia y toda mi solidaridad. Si quien va a vigilar el desempeño de los funcionarios y parte del gasto público va a reaccionar solidarizándose con sus compañeros de gobierno en lugar de buscando investigarlos, buscando conocer más la información, pues es un mal indicio
de quien va a ser la secretaria de la Función Pública, que es al mismo tiempo la Contralora del Gobierno Federal. Jaime. A ver, el tema aquí es que no hay semana que nos libremos de un escándalo de política. Yo añadiría a esto el caso de corrupción política de empresarios. Hoy también una investigación periodística descubre cómo un destacado empresario, dueño de la segunda televisora más importante de este país, como lo es Ricardo Salinas Pliego, recibe dinero para su fundación, para hacer orquestas de niños, con más de 1.600 millones de pesos que provienen del erario, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un caso donde, pues saludando prácticamente con sombrero ajeno. Pues, ¿para qué hacen las fundaciones, Jaime? Bueno, ahí hay una ya documentada, ¿no? Exacto. Y habría que regular para que eso no pase, y quien quiera hacer una fundación, pues la haga de su pecunio, de su riqueza, y no usando como el tráfico de influencias para obligar a todos a darle dinero para la fundación, ¿no? El caso de Laida Sansores pues no tiene justificación por ningún motivo, y el tema también es que te dice que ningún partido que tiene probabilidades de llegar a la presidencia se salva. En todos hay escándalos de corrupción, y eso mina la posibilidad de que vayan en serio por la lucha de un reclamo social prioritario de todo el país, de los ciudadanos, en el sentido del combate a la corrupción. ¿Cómo van a combatir la corrupción si colaboradores cercanos y políticos de alto nivel que están en sus campañas han caído en esto, como es el caso de Laida Sansores, que está en el equipo de Andrés Manuel, y Romero de Champs, que siempre fue un ejemplo de cómo esta justicia y combate a la corrupción en este sexenio fue selectiva. Al principio, Enrique Peña Nieto se le va encima a Elbester Gordillo por todas las corruptelas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y todos pensábamos que si era congruente, pues tenía que ir enseguida por el líder del sindicato petrolero, que tenía igual o peores historias que la maestra. Y Romero de Champs sigue ahí. Romero de Champs incluso después le dan fuero como senador, y ahora está ahí siguiendo amasando más su fortuna, creciendo más su fortuna, que se expresa en la residencia esta que acaba de ser publicada. Pareciera, Sonia, que hizo más ruido en su momento un caso perdón, no quiero hacer mofa, un caso de la compra de unos tampones en el Congreso de Jalisco, que le da a Sansores a nivel nacional, cuando justamente es exactamente lo mismo, ¿no? Es este dinero del que disponen los legisladores, y que en Jalisco, a fuerza de estarlos ventaneando, por decirlo de alguna manera, porque tampoco salió vía institucional, es decir, no hay una observación por parte de la Auditoría Superior, o si la hubo, con esta salvedad que les permitiera después al Congreso del Estado ir al Tribunal de lo Administrativo y conseguir una suspensión, que las cuentas siguen atoradas ahí sin salir, cuando se observaron los gastos de esta partida que se conoce como casas de enlace. Creo que en este caso es más o menos lo mismo, es decir, no va a ser solamente Laida Sansores, seguramente si revisamos en qué se han gastado y qué han facturado muchos de los legisladores, tanto en el Congreso, en la Cámara de Diputados, perdón, como en la Cámara de Senadores, en las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión. El caso del panista, que ahora es priista, el del presidente del Senado, Cordero, cuando traían la bronca por el PAN, entre los mismos panistas se ventanearon de cómo Cordero había abusado también de ese tipo de gastos. Por supuesto, y los que reciben de viáticos para ir a sus estados, todo este dinero que en el Congreso de la Unión se magnifica, si lo comparamos con lo de las casas de enlace. Sobresueldo. Exactamente, eso es terrible. Pero también hay otra parte que lo habíamos conversado aquí mucho antes, que es Morena no se reservó el derecho de admisión, es decir, aceptó de todo, y a mí no me sorprende que le estén tronando a López Obrador. Exactamente, o sea, la verdad es que en la clase política mexicana hay muchísimos impresentables de todos los partidos políticos, y Morena no cuidó eso, no sometió a ninguno de sus candidatos, y lo vemos en Jalisco. Aquí no ha habido, están los señalamientos contra Carlos Lomelí,
que seguramente cuando, si se avanza en las investigaciones en el tema de salud, que es el caso más delicado, va a terminar involucrado y habrá que ver cómo resuelve esa parte Morena. Debió cuidar mucho más, sobre todo si Andrés Manuel López Obrador se ha cuidado tanto en su carrera para no verse inmiscuido en ninguno de estos escándalos. Creo que debió ser mucho más precavido de a quién admitía como candidatos en sus partidos. Es como este cambio de Andrés Manuel López Obrador en su tercera campaña presidencial para decir, si yo no traigo a más gente que me ayude a traer más votos, no voy a ganar, y esa factura y más recursos, es la que porque está también pagando. tiene que ver con Y financiamiento, por supuesto. A ver, por eso trajo al líder minero, y a Carlos Lomelí, a Elba Ester, a Lomelí. Ahí está el precio de eso, claramente. No, pues creo que tienes como 2 minutos. Ya poco se puede agregar. Estamos, además de que se comprueba que el Senado es la cueva de la ignominia, porque los dos casos fueron senadores. Lo que me preocupa son también el hecho de esta discrecionalidad que está legalizada o en los hechos está permitida. Porque en este fondo, este sobresueldo que utilizan los asignaciones parlamentarias, les llaman, es legal. Lo dijo la que sería la próxima secretaria de la Función Pública, es que es legal. Desgraciadamente, eso es lo que nos debe de preocupar más, que haya una corrupción legalizada y esta discrecionalidad que se está ejerciendo, y que también vemos la discrecionalidad en el asunto de los sindicatos, porque de otro modo no se entendería que hubiera estas mansiones de 6 millones de dólares, que no es la única, esta de Acapulco, ya le habían sacado otras en Miami, en otros lugares, y que esto de la Ley General de Transparencia que obliga a los sindicatos, pues resulta ser una vacilada. No es cierto, eso no está ocurriendo. Siguen haciendo lo que quieren con este monto, y pues ahora en estas alturas, con Sistema Nacional de Fiscalización, Sistemas Nacionales de Transparencia, siguen estas partidas secretas discrecionales a estas alturas, y que no se ve que vayan a cambiar con ninguno de los que lleguen, porque tanto el PRI como Morena salieron a defender a sus impresentables. Entonces va a seguir esto, y eso es lo que nos debe de preocupar aún más. O sea, no se ve por dónde. Claro. ¿Alcanzamos comentarios de nuestro público? Vamos rapidísimo a algunos de estos para irnos enseguida a la pausa. Gracias a todos ustedes que participan. Laida Sansores y Carlos Romero de Champs en escándalos de corrupción, guerra sucia electoral o políticos deshonestos, sin distinción de partidos. ¿Qué opinan ustedes? Muchas gracias. Ángel Luis Carlos dice, a la hoguera, parecito. Gracias, Ángel, por participar. Blanca Estrella, yo creo lo segundo, ¿cuántas lacras viven del erario público? Gracias por su opinión. Y Alberto Mercado dice, saludos amigos de En Controversia, ojalá abordaran el tema de las basificaciones que se están otorgando en IPEJAL, Secretaría de Educación, antes de que gane Alfaro, y que denunció Augusto Valencia. Muchas gracias por participar. Bueno, con esto vamos nosotros a la pausa y continuamos. Eduardo Galeano, en su libro El fútbol a sol y sombra, asegura que el instinto animal se impone a la razón humana, la ignorancia aplasta a la cultura y así la chusma tiene lo que quiere, al señalar al fútbol como un fenómeno que puede afectar a las masas. Desde la Segunda Guerra Mundial se aprecia con mayor fuerza cómo los gobiernos, especialmente fascistas, manipularon las actividades deportivas en su provecho. El deporte es una preocupación fundamental para el poder desde mucho antes de que se inventaran los mundiales de fútbol, como lo demuestran los pueblos griegos y romanos en la antigüedad, que privilegiaban espectáculos para distraer la discusión de lo público. Hay quien asegura que en México las campañas acabaron cuando inició el Mundial Rusia 2018. El triunfo de México sobre Alemania puso en duda la efectividad de las encuestas. Los teutones eran favoritos en un 80%. ¿Un segundo triunfo de la selección mexicana afectaría el resultado de la elección presidencial? Se acabaron las campañas. Además, ya ganamos el Mundial. Se le ganó a Alemania, al campeón del mundo, dicen algunos.
Antes de entrar en materia, vamos a algunos más de sus comentarios. Muchas gracias a ustedes que siguen haciendo llegar sus opiniones a propósito de los temas que hemos abordado en esta ocasión. Mire, la Copa Mundial sirve de distractor para los eventos políticos en México. Esperamos su opinión, dice Pepe Torres. No, la gente ve, escucha y lee lo que quiere. Gracias. Bueno, quien se firma como Tonsol. Dice, no, ya hay muchísimos medios, ya hay muchísimos medios de información, ya la televisión no es el único medio para saber del país, por tanto se vale disfrutar completamente del fútbol si les gusta y no perder detalle de las atrocidades que hace el gobierno aun cuando no hubiera fútbol o masivos. Muchas gracias. Gracias, Tonsol. Muy amable. ¿Se acabaron las campañas? ¿De veras ya? ¿No pasa nada? No, yo creo que como que en el ánimo del lector sí hay una especie como de tregua. Y además una tregua que vino con buenas noticias. Ya se sabía que el Mundial iba a interferir un poco con la atención, o mejor dicho, que iba a aliviar un poco el hartazgo. Yo creo que las campañas siguen y con la mayor intensidad en este cierre, en el tiempo que falta, pero también creo que tiene que ver con que los números ya no se están moviendo. Ya no se movieron después del tercer debate, más o menos todas las encuestas confirman las tendencias, entonces ya la gente está cansada, entonces básicamente digan o no digan, o hagan o no hagan, los candidatos se están manteniendo en sus mismas posiciones. Y al mismo tiempo, el Mundial, que siempre es interesante, es divertido y demás, pues ha dado una gran noticia, que es el hecho de que ganó la selección mexicana. Ahora bien, algunos estudios, porque hay quien ha estudiado, digamos, la relación entre política y deporte, y en particular política y fútbol, lo que se han detectado histórica y estadísticamente es que cuando existe un triunfo de una selección nacional, este triunfo tiende a, digamos, apoyar o a legitimar o a digamos, a estar del lado o a interpretarse del lado del oficialismo, del gobierno. En el caso mexicano también se ha dicho que hay una razón adicional, que es que el PRI, el gobierno mexicano y la selección comparten los mismos colores. Lo cierto es que en este caso no está claro que vaya a ocurrir eso. Algunos están estimando que eso siempre le da un par de puntitos efímeramente al gobierno y por tanto al oficialismo, al candidato, en este caso Mid, pero que luego se revierten. Lo cierto es que los principales candidatos se disputaron un poco, digamos, como su protagonismo, su participación el día del juego, el día que jugó la elección, pero López Obrador distinto. López Obrador no se puso la camiseta verde, sino más bien estuvo en campaña y sí dijo discurso, pero los otros sí que se quisieron hacer muy de pueblo. Me parece que tanto Mid como Anaya quisieron, digamos, mostrarse con la gente, con los aficionados, como hinchas, como porra. Y en cambio López Obrador, que es mucho más percibido como parte de la afición, fue el que tuvo hasta corbata ese día. Entonces es interesante cómo cada uno intenta apropiarse del triunfo que es de todos, como es natural en las campañas. Digo, no podía ser de otra manera, pero digamos, las lecturas y las interpretaciones son muy distintas. Que López Obrador más bien es beisbolero, pues. Claro. Oye, lo del tema ese de que hasta las encuestas fallan y, por ejemplo, fallaron con Alemania, pues ya más bien es sueño guajiro o sueño desesperado, ¿no? Es sueño guajiro porque, como bien lo dice David, los números no se movieron. Yo soy de los que cree que ya las elecciones tuvieron que haberse hecho hace 2 meses. ¿O ya para qué las hacemos? Porque, no, tampoco no. Pero me refiero pues porque ya tenemos casi un año de campañas en los hechos. O sea, que las precampañas, intercampañas, eran las campañas. Y pues ya la gente está harta, necesita... pues sí, otro entretenimiento que es legítimo, ¿no? O sea, porque la gente necesita una catarsis y qué mejor que sea algo sano como el fútbol, que muchos rechazan, quieren aparentar ser intelectuales al aborrecer el fútbol, lo cual pues me parece que no es tampoco lo correcto, porque recordemos que hasta Humberto Eco y Gabriel García Márquez y Pablo Neruda o Juan Villoro, que es muy conocido este ejemplo, pues les gustaba o les gusta el balompié, y como dice Javier Marías, ¿no? Pues el fútbol es la recuperación semanal de la infancia, también se vale, ¿no? Entonces, lo que sí es que, aunque es cierto que la atención está muy, muy
puesta en el fútbol, no es tanto que sea un distractor, o sea, siempre hay distractores. Hoy puede ser el fútbol, ha sido la serie de Luis Miguel, ha sido la Niña Poleda, ha sido el Chupacabras, lo que se te ocurra. Siempre puede haber otros distractores, ¿no? Lo que sí es cierto es que la clase política más bien parece aprovecharse de esto, que no es culpa del fútbol. Así como el cuchillo no tiene la culpa de que el asesino lo utilice para matar, también en este caso el fútbol a veces lo malaprovechan los políticos para hacer ciertas cosas o para hacerse los que no saben. Porque, por ejemplo, estamos viéndolo ahora con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que ni Peña Nieto ni Luis Videgaray han sido capaces, por ejemplo, de poner un solo mensaje en sus redes, ni mucho menos dar una posición oficial con lo que está pasando con esta tragedia humanitaria de los 1995, casi 2,000 niños que han sido arrebatados de los brazos de sus mamás en Estados Unidos, con este recrudecimiento de la política antimigratoria, ¿no? Y ahí no han dicho nada. Ahí sí se quieren subir a la euforia, a la alegría, para aprovechar. Más bien, yo pienso que los políticos, la clase política es la que es mañosa para tratar de aprovecharse de esto. No tanto, pues, que sea como lo quieren otros interpretar, ¿no? No se subieron a eso cuando también podrían capitalizarlo, buscar aprovecharlo. Desde luego, pero parece que le tienen miedo a Donald Trump para que no les vaya a cancelar el TLC. Hasta hoy. Pero es lo que quiero decir. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, o sea, y ya tarde, ¿no? O sea, ayer no hubo nada, el domingo dejaron pasar muchos días y sí, lo podían capitalizar, pero parece que le tienen temor porque no les vaya a tumbar el TLC o porque quieren ver qué sacan, ¿no? Videgaray fue terrible, mejor no hubiera dicho nada, mejor ¿no? no Hablar hubiera del dicho porcentaje y minimizar el asunto. A ver, lo que es un hecho es que, a ver, las campañas sí se terminaron, ¿eh? Independientemente de que haya o no mundial, ya nada mueve las cosas suerte, en este claro momento. que no. Ah, bueno, no. A ver, más bien no supuesto. las campañas, porque estamos viendo cierres por todos lados, El ¿no? interés, pero ya nada mueve, es decir, no se mueve nada en absoluto. Pero porque hay hartazgo entre la sociedad, o sea, y el voto de castigo ya está definido, ya la gente va a votar, ya tiene el voto de castigo, eso es un hecho, haya mundial o no. Sí, yo creo que no influye en nada, al contrario, creo que la gente tiene derecho a tener estos distractores después de todo lo que está pasando en este país y de cómo han sido las campañas. Coincido en que ya pues prácticamente todo está definido. Creo que no habíamos vivido en mucho tiempo un proceso electoral con una ventaja tan clara tanto en lo local como en lo federal. Y eso ha hecho también que sea menos apasionado para la gente darle seguimiento a las campañas. Yo coincido en que podríamos separarlo en dos cosas. Por una parte está el derecho que tiene el ciudadano de pues seguir los partidos de fútbol o de no seguirlos a quien o de no leer un guste. libro, de ir al cine, o sea, por supuesto. Y por otra parte, pues sí, los políticos tratando de aprovechar lo que sucedió, que además fue pues de alguna manera para ellos un golpe de suerte, no para la selección, que se hubiera dado el triunfo, porque les permite pues tratar de manipularlo a lo que ellos creen entender. La gente ya tomó prácticamente la decisión, lo seguimos viendo en las encuestas. Yo no creo que el fútbol sea un distractor. Lo que sí creo es que en términos generales la sociedad mexicana es desinteresada en los temas importantes. Es decir, claro. Creo que, por ejemplo, No en se el caso, necesitan exactamente, por supuesto, o sea, la verdad es que muchas de las personas se interesan poco por temas delicados. Quizá del tema migratorio ha llamado un poquito más la atención porque son temas un poco más sentimentales, sensibles, porque pasaron los menores. videos, porque están los audios de los niños llorando, ha tenido un mayor impacto. Pero en términos generales, por ejemplo, si volvemos al tema que discutíamos de los cambios en el uso de agua, a la gente en general sigue sin interesarle, con fútbol o sin fútbol, o con campañas o sin campañas, son temas en los que desafortunadamente la gente no toma decisiones y por eso nuestras autoridades se aprovechan. En realidad nos agarran distraídos casi siempre. Jaime, que nos tenemos que repartir 2 minutos entre tu comentario y algunos. No, bueno, público. yo decir que efectivamente hubo un uso oportunista, acomodaticio y medio burdo del triunfo de la selección de parte, de parte de los partidos políticos, sobre todo los que andan jugando por el segundo lugar. Coincido con lo que dijo David, que el que menos aborazado se vio fue AMLO, que dijo:
oigan, pues viva México y qué juego y qué furia y con qué ganas jugó el equipo. Pum, pum, una felicitación tranquila, pero no dijo como Mid que ese partido demostraba que cuando la M se enfrenta con la A, gana la M, refiriéndose a la M de Mid y la M de México y el A de Alemania con la A de AMLO. O Anaya diciendo, como México no se achicó, yo no me voy a achicar y voy a resultar el ganador. O como el Bronco diciendo, bueno, pues ya ven cómo las encuestas daban como perdedor a México y lo ponían en el último lugar, yo así voy a resultar ganador de la elección. Bueno, eso es una cosa, eso es una cosa eso es como si vulgar y las damas le terrible. hubieran ganado Italia. ¿Sabes? Pero de ahí en más a decir que no nos viene bien una dosis de alegría, de optimismo, como la que da un resultado así en un país tan futbolero, pues desde luego que viene bien. Claro. Más en un país irritado por tanta violencia, por tanta inseguridad, corrupción, incertidumbre económica. Sin duda va a quedar ahí ese juego como en la lista, ¿no?, de las hazañas deportivas del país. Algunos comentarios de ustedes se nos quedan en el tintero, pero con mucho gusto los vamos a compartir a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por participar. Y gracias también a ustedes, compañeros, muy amables. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pásela bien.